Le damos gracias a Dios esta oportunidad que nos da de estar cerca de ustedes, porque la comunión con los santos a través del Espíritu Santo es efectiva y aunque no estemos presentes en el cuerpo, por el Espíritu Santo nos hacemos presentes al emitir la palabra de Dios de lo profundo de nuestro corazón. Hoy los saludamos con ese versículo con que a veces nos despedimos, pero que hoy está siendo tan necesario y se encuentra en 2 de Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. El tema de hoy que tenemos, continuando todas esas enseñanzas de Cristo, que parecieran muy sencillas, pero que precisamente son muy profundas, porque insondables son su conocimiento y su sabiduría, y hoy alabamos al Señor por ello. El tema tiene por título Requisitos para recibir sanidades. Vamos ahora a leer, y estamos ahí en Mateo capítulo 8, versículo 13, y dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Para la mayoría de su pueblo y de sus siervos, el Señor Jesucristo, en cuanto a los milagros, los prodigios y señales, es solo historia. Y la narrativa que manifiestan las Escrituras en los Evangelios es algo que nunca más va a volver a suceder. Es cierto, declaran, se admiran, se asombran de lo que el Señor Jesús hizo, pero no aceptan de ninguna manera que esto pueda suceder de nuevo. Qué equivocados están santos y siervos, y que lejos de disfrutar de un evangelio de poder que resuelva grandes necesidades y retos que se presentan en la vida diaria. Veamos, para dejar bien claro este cambio que estamos queriendo en nuestro pensar y en nuestro predicar y en nuestro declarar el evangelio de Jesucristo, para que nosotros de esta manera echemos a andar, ¿sí?, de el poder de Dios, echemos a andar la autoridad del Señor en cuanto a nuestras necesidades. Lo primero es que queremos decir, allá está escrito en Hebreos 13:8, vamos a leerlo, muy conocido de cada uno de nosotros, y nos vamos hasta allá, a esa preciosa carta de los Hebreos 13:8, y dice la Escritura: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, ¿qué es el pensamiento? Jesús es el mismo a través de los tiempos y de las edades. Así es que nosotros tenemos que dar por aceptado eso, y aceptado que hoy el Señor Jesucristo puede actuar y hacer lo mismo que hizo cuando estuvo en esta tierra hace casi ya 2000 años, y que el Señor no ha cambiado, es el mismo. Vamos a ver también que todo esto nace de algo que el Señor ha hecho, porque nosotros tenemos un Dios vivo en Cristo Jesús. Vamos a Juan capítulo 10 y nos regresamos allá hasta Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, y vamos a ver este punto doctrinal. Estas son palabras de Jesucristo. Dice así: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, vea usted, dice Jesucristo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Está hablando de su sacrificio, de su entrega, de su pasión por nosotros, de entregar su cuerpo para que cargaran en su cuerpo nuestros pecados, de derramar su sangre para darnos perdón, vida, y establecer un nuevo pacto. Dice, pero para volver a tomar. Entonces está hablando de su muerte, de su sepultura, está hablando de su resurrección, y por lo tanto después de su glorificación y de su exaltación para estar sentado a la diestra en la majestad de las alturas. Versículo 18 dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿Sí? Él dice, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es algo que recibió bajo órdenes. Entonces, él puso su vida como el Hijo de Dios. Tiene poder
como dice en la palabra aquí, para ponerla y poder para volverla a tomar. Tenemos con ello una certeza de la cual no debemos nosotros de tener variación y que es para nosotros una gran conveniencia. Esto es que tenemos en Jesucristo un Dios vivo y resucitado. Tenemos un Hijo de Dios, un Mesías, un Cristo resucitado y glorificado. Gracias, Señor. Seguimos adelante, ¿sí? Para que cada uno de nosotros pueda tener esa certeza de que Cristo, en cuanto a prodigios y señales, no es historia y que la narrativa que las escrituras señalan en los evangelios, sí, va a volver a suceder, porque tenemos ese Cristo que sigue obrando hoy. Primera de Corintios 15, 2 al 8. Vamos a ver qué nos dice esta escritura, la vamos a leer y vamos a estar atentos a lo que dice la escritura. Y dice ahí: por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no creísteis, en vano. Porque primeramente os he enseñado de lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero comunicarles a ustedes en esta hora de idea? Jesucristo murió en la carne. Clarísimo está esto es muy importante, porque en su carne, en su cuerpo llevó nuestros pecados, y por su llaga fuimos sanados. Fue sepultado y resucitó de entre los muertos al tercer día, venciendo a la muerte. Y vive manifestándose a su pueblo y a sus siervos. ¿Por qué digo que vive manifestándose a su pueblo y a sus siervos? Porque, amados hermanos, es bien claro que Él se manifestó después de la resurrección por varias veces, apareciéndose, como aquí dice, ¿verdad? A Cefas, a los 12, y después, ¿verdad?, a 500 hermanos, a Jacobo y a todos los apóstoles, y del último, como un abortivo, se le apareció a Pablo. Pero esto vino a suceder, como más adelante, si tenemos oportunidad lo veremos, unos 25, 28 años después. Entonces no tenemos un Cristo histórico, no tenemos un Cristo que no pueda manifestarse otra vez a nosotros. Va a suceder de nuevo que el Señor pueda venir sobre nosotros, tener apariciones, manifestaciones, tener milagros, tener prodigios, tener señales sobre nuestra vida, y de esta manera quitar esa grave equivocación, esa doctrina de error en que muchos santos y siervos están, y que entonces no disfrutan de un evangelio de poder que tenga la capacidad de resolver las grandes necesidades y retos que se presentan en la vida diaria, como es este caso de la enfermedad y la necesidad de ser sanados. Vamos a seguir viendo. Ahora nos vamos a Hebreos capítulo 1, 1 al 3. Estamos hablando de Jesucristo, dejando bien fijada esta doctrina para romper precisamente que tenemos un Cristo histórico, y que su poder y su autoridad, sus milagros, prodigios y señales son históricas. No son históricas, son presentes, son actuales. Vamos pues a Hebreos capítulo 1, 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces aquí estamos viendo algo muy importante: la esencia, ¿sí?, y la obra de Cristo es permanente. Vea usted lo que dice: quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No sustentó, sino sustenta. Es un presente.
Él está presente en este momento y sustenta todas las cosas en este mismo día. Sí, en este domingo 16 de mayo del 2021, a la hora que usted esté escuchando esto, usted tiene que saber que hay una acción presente. Él, Jesucristo, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Sí, hay cosas que ya efectuó, como la purificación de nuestros pecados. Hay cosas que ya están concedidas y hechas. La autoridad que Él ha tomado sobre toda potestad y sobre toda la tierra y el cielo, y está sentado a la diestra en la majestad de las alturas. Todo eso, pero el punto aquí es este presente, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Así te está sustentando el Señor, así quiero que Dios me sustente con su palabra de poder, con la palabra de su poder me sustente. Hoy, en este instante, en este día, en esta hora, en este minuto, en este segundo, estoy listo para recibir este sustento del Señor con la palabra de su poder. Bendito sea el nombre del Señor por esa esencia, y la obra de Cristo en poder es permanente. Vamos a seguir ahora mirando acerca de romper con eso para que nosotros podamos disfrutar de ese Cristo actualmente, que pueda seguir haciendo sobre nosotros milagros, prodigios, señales. No son historia. No es una narrativa histórica del Evangelio que nunca más va a volver a suceder. Es en este momento algo que nosotros podemos disfrutar y recibir. Es tiempo de cambiar, es tiempo de que cambie tu concepto con respecto a la obra de Cristo. No es un pasado, es un presente, y es entonces también un futuro el que Él pueda venir con ese evangelio de poder y resolver en mí grandes necesidades y retos, entre ellos la enfermedad que se presentan en la vida diaria. Aunque yo voy a estar predicando acerca de la enfermedad y de la sanidad y de la salud que recibieron algunos, esto está motivándonos para que en otras cosas más que pueda venir y se cubran estos mismos requisitos y traer para nosotros la solución de estos grandes retos y de estas grandes necesidades que el Señor nos quiere dar. Vamos a seguir viendo, y ahora nos vamos hasta Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, muy conocido este pasaje, aún aprendido y repetido por cada uno de nosotros. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Sí? Entonces, Él, Jesucristo, es eterno. En todo tiempo está presente y sobrepasa el transcurrir de los tiempos del hombre, porque Él los fijó. Él es el Todopoderoso. Nada es imposible para Él. No hay cosa difícil para Él. Él es el Señor, y este continuo presente nos debe de animar para saber que cada vez que nosotros pedimos algo al Padre de los cielos en el nombre de Jesucristo, es que el Señor está presente, es que la presencia del Señor se hace patente y que nosotros estamos recibiendo la plenitud de Dios a través de la obra redentora de Jesucristo y de la presencia del Espíritu de Cristo, que nos da esa plenitud, por lo cual nosotros somos hechos tienda, tabernáculo, casa de Dios, donde obra el Padre, donde obra el Hijo Jesucristo y donde obra el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Veamos ahora un poco más adelante, Apocalipsis 1, 17 y 18. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Está hablando Jesucristo, el que vivo. Fíjese bien, el que vivo. Tenemos un Dios vivo, tenemos un Cristo vivo. Y si nosotros aceptamos que Jesucristo es una persona, aunque es el Dios soberano e invisible, oh amado hermano, Él está vivo. Tenemos un Dios vivo, tenemos un Cristo vivo, un Cristo en este momento vivo que sigue obrando y actuando. Sí, dice aquí
y el que vivo y estuve muerto, sí, venció la muerte, fue sepultado, murió y resucitó al tercer día, como leímos hace rato. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Él es eterno, Él es eterno. Amén, y dice contundentemente un amén. Esto es fe, esto es fidelidad, esto es verdad, esto es una certeza, una certidumbre, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aparte de ello, nos habla, ¿verdad? Que Él es el eterno, que Él es vivo, que Él es el Dios verdadero, que Él está aquí con nosotros siempre, por los siglos de los siglos, y esto es una certeza, pero también tiene toda la autoridad, porque el quien tiene las llaves tiene la autoridad sobre la muerte y sobre el Hades. Quítate ideas torcidas que tenga que venir a los que somos hijos de Dios, a los que somos santos y a los que somos siervos de Dios, a intervenir el diablo. Eso es una mentira. Él tenía antes el imperio de la muerte, ya no lo tiene, conforme a Hebreos, le ha sido quitado por Jesucristo, y la autoridad con respecto a la muerte y con respecto al infierno y todos los que van ahí está dada al Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre. Entonces diríamos, Él está vivo y actuando y tiene plena autoridad sobre todas las cosas, y sobre cosas radicales y sobre cosas que son eternas, la muerte y el infierno, porque la segunda muerte es eterna, porque en el corazón del hombre se ha puesto eternidad, y ahí son cosas que están, Señor, dadas por Él y explicadas. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a terminar, y decíamos hace rato que es impactante y saber que el Señor sigue apareciendo, tiene apariciones, sigue apareciéndose a cada uno de nosotros, teniendo, Señor, el Señor esas apariciones, de tal manera tiene esas manifestaciones el Señor en todo tiempo. Vamos a ver que después de 25, 28 años se le apareció personalmente a Pablo para llamarlo y enviarlo, ¿sí? Entonces vamos ahora para comprobar esto, cuando lo leímos ahí en Primera de Corintios, cuando mismo Pablo testifica, y vamos a ver cómo fue esto. En el capítulo 26 de Hechos, nos regresamos hasta allá, al capítulo 26 de Hechos, y dice la Escritura en el versículo 15 al 18. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Aquí está la aparición, aquí está la manifestación, ¿sí? Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Y está hablando ahora en un futuro, no solo una aparición, sino en ese momento que se volviera histórica, sino en la vida de Pablo, en el futuro, en el tiempo en que tú estés en esta tierra, y yo me voy a volver a aparecer a ti, un Dios vivo que nos sigue hablando, un Dios vivo que sigue actuando, un Dios vivo que sigue obrando. Este es Jesucristo, no cambia, cambia tú. El Señor no ha cambiado, cambia tú, cambia en esta hora tu actitud, cambia tu perspectiva de Jesucristo, cambia tu concepto de Jesucristo. Es tiempo de que tú vuelvas a lo que las Escrituras nos están enseñando. Y vuelvo a leer, y de aquellas cosas, sí, de aquellas cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, dándole un envío, una misión para que abra sus ojos. Mire, Cristo ahora diciendo, yo te voy a dar el poder, yo te voy a dar las capacidades, habilidades, las destrezas, yo te voy a equipar. Y dice aquí, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, de la autoridad de Satanás a la de Dios, para que reciban por la fe que es en mí
lo principal de todo esto, el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esto es el establecimiento del reino de Dios en cada corazón, para traer salvación, para traer a través de ello perdón de pecados y traer herencia entre los santificados, esa salvación que nos da la vida eterna, que nos aparta, que nos separa, que nos hace especiales para ser puestos a un lado del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por todo ello. Ahora yo concluiría, es momento de creer, amado hermano, santo siervo, que Jesucristo por su Espíritu Santo está entre nosotros para manifestarse a nosotros y mostrarnos su poder hoy domingo 16 de mayo del 2021, hoy a esta hora, en este momento, en este instante. Hoy, o si lo oyes en otro día, sigue siendo presente, sigue siendo el momento exacto, ¿sí? Es el hoy de Dios el que tenemos que creer por su Espíritu Santo que está entre nosotros. Vamos allá a Hechos capítulo 4. Vámonos hasta allá para que usted vea cómo el Señor se sigue manifestando. Ahora lo está haciendo a través del Espíritu de Cristo, del Espíritu Santo. Y vamos allá a Hechos 4, 29 al 31. Y dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan, fíjese bien, ellos estaban reconociendo que no eran ellos los que tenían el poder y la autoridad, sino que estaban recibiéndola como una manifestación de ese Cristo vivo a través de su Espíritu Santo. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Aquí estaban tomando en cuenta al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vea usted, es el momento de creer, es el momento de poner nuestros ojos en Jesucristo, es el momento de dar lugar al Espíritu Santo, es el momento, como hace rato dije, que toda la plenitud de Cristo habita en nosotros, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, porque es un Dios uno, porque así está escrito allá en el capítulo 5 de Primera de Juan, sí, porque tres dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y está dado en lo que estudiamos, ¿verdad? Cuando el Señor nos dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Sí, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, porque es un Dios uno que nos está dando en esta hora esa plenitud que está escrita allá en Efesios. Bendito sea el nombre del Señor. Es el momento. Hoy toma esa decisión, hoy cambia, hoy ten ese cambio en tu corazón y muchas cosas van a cambiar cuando tú entiendas que Jesucristo te está acompañando en tu diario caminar, que Él duerme contigo, que Él está en tus sueños, que Él está en tus luchas, que Él se levanta contigo, que Él camina contigo, que Él trabaja contigo, que Él testifica contigo, que Él hace obras. Tómalo en cuenta, como hace unos días hablamos de la búsqueda productiva. Búscalo, 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 búscalo y dile, no me dejes, Señor, acompáñame. Él quiere ser tu compañero en todas las cosas. ¿Por qué no te dejas? ¿Por qué eres tan difícil? ¿Por qué eres tan rebelde? ¿Por qué estás diciendo, oh, que Dios tan maravilloso que ha hecho milagros y prodigios y señales y portentos y maravillas, pero ya no? ¿Cómo que ya no? Él es un Cristo presente, Él es un Cristo actual, Él es un Cristo que está aquí, que me acompaña. Y que si tú así le rechazas, entonces, como a veces el Señor nos ha mostrado, es que aquí no me reciben, es que no reciben mi nombre, es que no reciben a mi Espíritu que mandé para estar en mi lugar, no lo reciben. Recibe del Espíritu, recibe el Espíritu de Cristo, recibe al Padre, recibe al Hijo Jesucristo, recibe al Espíritu Santo. Es tiempo de creer. Este es el momento que puede cambiar y que puede ser en esta hora un parteaguas en donde nosotros entremos a una vida gloriosa, a una vida de poder, en donde disfrutemos de ese evangelio de poder, de esa gloria que el Señor
Señor Jesucristo ha querido dar a su iglesia, porque Él ha dicho que, que va a ser la gloria del Señor postrera será mayor que la primera. Bendito sea el nombre del Señor por todos los siglos. Vamos ahora a regresar, porque queremos ver algunos requisitos que hemos en esta hora encontrado. Y vamos a tener dos casos: el caso del leproso, y vamos a tener el caso del siervo del centurión, y vamos a aprender algunas cosas muy importantes. Vamos pues al capítulo 8 de Mateo, y vamos a leer los versículos del 2 y 3 nada más. Ahí está muy concentrado. Después tomaremos el versículo 4 para terminar. Y nada más, esos 3 versículos tienen una enseñanza tan sencilla, pero tan sintética, tan concentrada del Señor. Ya lo verá usted. Y dice aquí, en Mateo 8:2: y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de cómo recibir sanidad y limpieza. Ahora vamos a explicar, ¿sí? Hemos hablado, pero yo no estoy queriendo usar ese término. Hemos hablado hasta el cansancio cuando hablamos de que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y que el reino de Dios está en esta hora representado a través de la persona de Jesucristo, y que todas las cosas entonces nos serán añadidas. Hemos hablado y citamos que allí en Amós dice: buscad a Jehová y viviréis. Hemos hablado que en el Salmo 105 dice: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro. Acordaos, fíjense, ¿de qué? De sus maravillas. No está diciendo acuérdate del Cristo histórico, del que hizo, sino de sus maravillas, algo actual, y de sus prodigios y de los juicios de su boca. Este año y en todo momento, y así seguirá siendo, los juicios de la boca del Señor seguirán, porque tenemos un Dios que habla actualmente, que obra actualmente, que actúa actualmente. Dios tenga de nosotros misericordia y tengamos claridad en todo esto. Pero, amado hermano, quiero usar algo aquí muy importante. Vamos a estar analizando este versículo 2, que está diciendo: aquí vino un leproso. Venir al Señor en la condición y necesidad que estemos viviendo en este momento. Él, amado hermano, vino al Señor de tal manera que él no tenía que haberlo hecho. Cuando un leproso caminaba en la comunidad, llevaba una campana y tenía que ir avisando para que la gente se alejara de él. La lepra, una enfermedad, una plaga tan tremenda y altamente contagiosa hoy, y también una enfermedad terminal. Y eso no lo olvides, era la condición en que estaba. Y nosotros nos podemos acercar al Señor de la misma manera, sí, con una enfermedad, con una plaga, con una enfermedad terminal, con una enfermedad gravemente contagiosa, en donde tengamos que estar aislados y avisando a otros para que guarden la sana distancia y no les contagiemos. Algo totalmente terrible sucedía en la condición de este varón. Y amado hermano, nosotros estamos en esta hora mirando cosas muy importantes, pero él vino al Señor en la condición y tenía una necesidad que él estaba experimentando, en la cual él estaba viviendo. Él estaba leproso. Y amado hermano, tenemos que venir al Señor así, y tenemos que acercarnos y decirle: mira, Señor, esta es mi grande necesidad, este es el reto que te tengo, me acerco a ti, esto es lo que estoy viviendo, es algo doloroso, es algo difícil, pero vengo a ti, Señor. Y lo segundo que puede venir a mi cabeza es que
Él no tomó en cuenta la discriminación ni el desprecio de la sociedad. No tenemos que tomar en cuenta ello. No tenemos que tomar en cuenta la opinión de otros. ¿Para qué te acercas al Señor? ¿De qué te va a servir? Esta es una enfermedad terminal. Esta es una enfermedad que no puedes acabar fácilmente con ella. Esto es algo que ya te dio y no te lo vas a quitar de encima. Tenemos un Dios todopoderoso, tenemos un Cristo que sigue haciendo milagros, prodigios y señales, que sigue sanando, que sigue limpiando. Nosotros no tenemos que tomar en cuenta aún la incredulidad de la sociedad, aún la incredulidad de los hermanos o de los siervos, y a veces no lo dicen, pero en su rostro, en su boca expresan como diciendo: qué lástima, piensa que puede ser sanado. No solo lo pienso, yo creo que puedo ser sanado, aún de una enfermedad terminal, aún de una enfermedad grave, en la que el hombre y los médicos digan: no tienes remedio. El Señor tiene el poder, no solo para remediarnos, sino para hacer las cosas nuevas, porque Él sigue haciendo milagros, prodigios, señales. Él sigue limpiando y sanando, como lo veremos. No es historia, no es una narrativa muy bonita, no es una narrativa para que hagamos algo épico o algo de una historia muy interesante, sino es un Cristo presente. Y es un Cristo que está listo para con nosotros. No tomes en cuenta pues el desprecio ni la opinión de la sociedad o de los hermanos o de los siervos que expresan duda o incredulidad. Ahora vamos a ver que ahí dice, ¿verdad? Y dice: y se postró ante él. Entonces hay algo muy importante que debe de haber. Nosotros tenemos que venir y humillarnos, postrarnos ante su presencia, estar aquí continuamente rogando. Esto es uno de los graves errores que está cometiendo el pueblo de Dios, los santos y los siervos. En todo detalle tenemos que estar invocando el nombre de Jesucristo y pidiendo al Padre de los cielos tenga misericordia, y pidiendo al Espíritu Santo, el cual declaramos como cristianos que mora en nosotros, que nos vivifique. Tomarlo en cuenta en todo detalle, cuando duermes, cuando te despiertas, cuando sueñas, cuando te levantas, cuando estás realizando tus actividades de todo tipo, cuando caminas, cuando vas de aquí para allá, cuando tienes que tomar decisiones, tomándolo en cuenta. Tienes que estar consultando al Señor en todo. No debe de haber soberbia. Cuando dejamos de consultar al Señor, decimos: no tengo soberbia, pero yo ya no oro, yo ya no consulto al Señor, yo ya no invoco. Si como las 3 veces que coma, si es que como 3 veces, tengo que darle gracias a Dios, invocar su nombre. Si recibo el sustento, si puedo comprar en esta hora el abasto para mi casa, si puedo tener algunos bienes, gracias a Dios. Si puedo tener fuerzas y vigor para trabajar, tengo que agradecer al Señor, tengo que tomarlo en cuenta. Si salgo, tengo que pedir al Señor que me libre de peligros, de percances, de accidentes, me libre de mal, me libre del malo. Tengo continuamente que estar consultando al Señor. Nuestra vida está llena de decisiones. Humíllate y ya deja la soberbia. Ahora qué clase tan hermosa tuvimos con respecto a la escuela de crecimiento espiritual, cuando se nos habló del rey Asa y de todas las cosas que a veces los hijos de Dios siguen cometiendo como error, y vemos cómo él buscó al Señor. Puede ser que algunos hayan buscado al Señor intensamente, pero hoy ha venido la pandemia, ha venido las pruebas a nuestro diario caminar. En la noche y en el día estamos siendo probados, y muchos se han desanimado, y muchos dicen: pues ya para qué invoco al Señor, de todos modos las cosas no cambian. O a veces decimos: todo va bien, ya para qué lo invoco. Como dijo una persona: yo tengo la gracia de Dios, ¿para qué oro? ¿Para qué busco al Señor? ¿Para qué lo consulto? ¿Para qué le hago preguntas? ¿Para qué le pido que me dé sabiduría? ¿Para qué le pido que me dé discernimiento? ¿Para qué, si Él ya sabe todo, que me lo dé? Él es Dios, Él sabe. Oh, qué equivocado está. Eso es soberbia,
porque dejamos de buscar al Señor. Y Asa en sus últimos 5 años dejó de buscar al Señor y entonces fue a hacer una consulta a los médicos sin consultar ante a Dios. ¿Está Dios en contra de que nosotros nos acerquemos a un médico, a un especialista en el cuidado del cuerpo? No, lo que está en contra es que no lo tomes en cuenta, pero porque él pudiera hacerlo directamente como lo hizo con este leproso, y él pudiera evitarte que tú estés pagando al médico y a los hospitales y a medicinas muy caras. Él podría librarte de todo esto y traer su poder y sanarte, pero y limpiarte, pero y esto hizo, y mire qué tremendo, porque le vino una soberbia, le vino una altivez, ya no quiso depender en esos años. Pues yo ya he sido cristiano muchos años y eso le pasa a muchos cristianos. Yo ya he sido muchos cristianos, ya me gané en esta hora el favor de Dios. El favor de Dios está ahí. Yo lo sé, Dios es misericordioso, pero ¿sabe qué? Tenemos todos los días que pedirle: Señor, ten misericordia de mí. Oh, cómo aprendimos precisamente que no buscó al Señor, y cómo dice ese pasaje de Primera de Crónicas 16:9, que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, ¿sí? Para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a tener un corazón perfecto para con Él, y un corazón perfecto es un corazón que se humilla, que busca, que hace un lado la soberbia y la altivez, y que depende en todo momento y a todo detalle del Señor. Tenemos que estarlo consultando, tenemos que estarlo buscando, pero eso que va a llevar a una vida de oración, a una vida de diálogo, a una comunión con el Espíritu Santo, a una continua comunicación con el Dios vivo y verdadero, en el nombre de Jesucristo, pidiendo al Padre de los cielos y que tenga misericordia de nosotros, y en el nombre de Jesucristo, y pidiendo al Espíritu Santo que intervenga en nuestra vida, que vivifique en nuestra vida, que la restaure, que la restituya, que la renueve, que la regenere. Bendito sea el nombre del Señor. Por ello, toma pues en esta hora esta actitud, humíllate, póstrate ante su presencia, porque el Señor está en todo lugar. Luego vemos aquí qué concentrado está esto, y dice: y aquí vino un leproso, se postró ante él la presencia, diciendo. Esto es lo que habló, esto es lo que declaró. ¿Qué declaró? Señor. Sí, declaró que Jesucristo es Señor, y que el Señor Jesucristo vea que lo hacemos de lo profundo de nuestro corazón y no de los labios para afuera, para que lo apruebe, porque no todo, como vimos en la clase pasada, allá en el capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Vimos lo tremendo que significa todos aquellos siervos y santos que pueden y deben declararse culpables de que no están haciendo las cosas, trayendo una vida que dé buen fruto y trayendo una vida que le dice Señor, Señor, cuando no obedecen su palabra ni hacen su voluntad y dañan a la gente poniéndole un fundamento de arena y no un fundamento en la roca. Qué terrible esto, ya lo vimos la vez pasada. Pero hoy estamos diciendo que este hombre hizo algo, le dijo Señor. En el otro caso, a los que le dijeron 2 veces Señor, Señor, lo rechazó, porque no salía de lo profundo de su corazón, porque no salía de sus entrañas, era de labios para afuera. Hoy tienes que corregir, no le digas Señor, porque está saliendo de tus labios para afuera, no te lo va a tomar en cuenta, no te lo va a aceptar, no te lo va a aprobar. Pero oh amado hermano, vino y le dijo Señor, y el Señor miró su corazón. Dios mira nuestro corazón, y el Señor aprobó que le estaba dando el lugar que le correspondía. Sí, la palabra y el término Señor viene del griego kurios y significa amo, patrón, jefe, y es correspondiente al hebreo, sí, y Adonai es también un título, un nombre, un sustantivo divino que se le da
a Jesús como el Cristo. Y vamos a ver todo esto, por qué a él sí le aceptó y por qué a aquellos profesantes que no tenían su fe, este tenía más fe. Este estaba reconociendo que el Señor es su Cristo, y se estaba reconociendo su divinidad, se estaba reconociendo su naturaleza, su esencia. Él estaba reconociendo que Él es el Rey y el soberano. Vamos a probar esto. Mateo 12:8, mismo Jesucristo hablando, y mire lo que dice la Escritura en ese pasaje, y dice de esta manera: porque el Hijo del Hombre, y está hablando Jesucristo, es Señor. Se está dando un título divino, un nombre, un sustantivo divino, y es Señor del día de reposo. Así es que si es Señor, está por arriba del día de reposo. Ya sabemos que después Él dice que Él es nuestro reposo. Por eso nosotros no tenemos que guardar el sábado, porque los que tenemos a Jesucristo, tenemos a alguien que está por arriba del sabbat, del día de reposo. Ahora tenemos algo superior. El Señor es nuestro reposo. Significa que no le demos tiempo al Señor para alabarle, para adorarle, para aprender de Él, para ser enseñados, para ministrarle al Señor en el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo y ser ministrados por Él. No significa eso. Significa que debemos apartar un tiempo, separarnos, santificarnos para Él y no ocupar ese tiempo más que para darle culto al Dios vivo y verdadero, para darle adoración, para ser verdaderos adoradores, para ser servidores del templo, para ser adoradores de todo corazón. No significa más que también ahora Él no es el Señor nada más que quiere adoración cierto día. Él quiere adoración y quiere búsqueda todos los días de tu vida, a todo momento, cada vez que puedas. Como una vez recomendé, invoca al Padre de los cielos en el nombre de Jesucristo y da lugar al Espíritu Santo toda vez que puedas, en todo lugar, en todo momento, lo más que puedas. Hay veces que por nuestras ocupaciones no se puede, pero ya lo hiciste antes, en el día anterior. Acuérdate que el día del Señor empieza con las vigilias a las 6 de la tarde, la vigilia del atardecer, anochecer, la vigilia de la medianoche, la vigilia del canto del gallo, la vigilia de la mañana y las 12 horas del día para la bendición que ya has preparado en las vigilias. Prepáralas. ¿Y cómo se prepara? Buscando al Señor en el nombre de Jesucristo y pidiendo al Señor su intervención en todo momento, pidiéndole la fuerza y el vigor. Todas las cosas van a salir bien. El Señor te va a bendecir. Vas a ser un bienaventurado, supremamente bendecido en el sentido del término en griego, Macarios. Vas a ser un bendecido, feliz 3 veces por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Un Hashem, un Aser. Eso significa el nombre de esa tribu. Ese hombre que le pusieron a Aser es feliz. Oh, gracias Señor por todo ello. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Porque tú, Señor, eres Señor en todo y eres Señor del día de reposo. Vamos a seguir viendo. Vamos ahora a Mateo 22, 41 y 46. Nos adelantamos un poquito y dice ahí, este pasaje de Mateo 22, 41 y 46, póngale ahí un título o un subtítulo: Jesús, Mesías y Señor. O Jesús, Cristo y Señor. Dice el 41, y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó. Ahí está Jesús, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? Ahí está el Cristo, el Mesías. ¿De quién es hijo? Y le dijeron, de David. Y él les dijo, pues como David en el Espíritu, ahí está el Espíritu Santo. Fíjese nada más, ¿sí? Le llama Señor. Y está con mayúscula, porque yo dije que este es un título, un nombre, un sustantivo de la divinidad, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Qué tremendo. Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Oh, está hablando de esa relación entre el Padre y el Hijo. Y acuérdense que también donde está el Espíritu del Señor, es el Señor el Espíritu. Allí hay libertad. Vemos Jesús, Mesías y Señor. Eso es lo que le estaba diciendo el leproso, es lo que tú le debes de estar diciendo. Tú eres Jesús el que salvas. Tú eres Mesías, el ungido de Dios. Tú eres el Señor. Tú eres el amo de mi vida. Tú eres el que guía mi vida. Tú eres el patrón de mi vida. Tú eres el que dominas mi vida, el que controlas mi vida. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a Juan para que usted vea que esto no era experiencia de uno o de otro, sino debe de ser experiencia de todo cristiano, de todo santo, de todo siervo de Dios. Vamos a ver este siervo de Dios, Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo, y está entre signos de admiración, Señor mío y Dios mío. Él no había creído, se había manifestado a los discípulos sin la presencia de Tomás, pero ahora estaba ahí también Tomás. Y ahora ellos, los discípulos, habían dicho al Señor, hemos visto, pero él quería verlo. Y 8 días después, dice, llegó Jesús. Ahí está la aparición, la manifestación del Señor. Él es un Dios vivo. Él es un Señor vivo. Él es un Rey vivo. Se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Sí. Y entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Hoy debiera ser tu expresión entre signos de admiración y levantando tu voz, no porque Dios no lo oiga, sino porque Dios quiere ver si de tus entrañas, de lo profundo de tu corazón, estás haciendo esta declaración, reconociendo auténticamente que Jesús es el amo, reconociendo que es el Rey y el soberano, reconociendo que Jesús es ese Dios, reconociendo su divinidad. Señor mío y Dios mío. Qué tremendo. Bien, dice ahí el 29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tú y yo no hemos visto, pero hemos creído. Y podemos hacer lo mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Así lo reconoció Tomás. Así lo reconoces tú. Así yo lo reconozco. Yo puedo levantar mi voz y en signo de admiración decirle, Jesucristo, tú eres Señor mío y Dios mío. Hágalo juntamente conmigo. Dígalo, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Oh, qué hermoso es esto. Eso es lo que dijo el leproso. Hoy te toca decirlo a ti y a mí. Qué cosa tan profunda. Eso es lo que el leproso dijo. Pero no solo queda ahí. Ahora le dijo, sí, Señor, si quieres puedes limpiarme. Pedir con claridad, pedir específicamente y pedir conforme a su voluntad, no para deleites. Pedir con claridad. El leproso fue claro. Señor, yo tengo esta necesidad. Señor, yo te tengo esta petición. Señor, yo te tengo este ruego. Señor, yo te tengo esta súplica. Señor, yo te tengo este clamor. Señor, yo tengo esta declaración para ti. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Qué tremendo. Pedir con claridad a veces nos cuesta tanto trabajo. Pues Dios ya lo sabe, pero ya vimos que quiere que seas humilde,
que rompas la soberbia, que aprendas a pedir, a depender y a reconocer que Él es el Señor, que Él tiene control de todo, que Él domina sobre todo, sí, y pedir conforme a su voluntad. Ya hemos leído, pero recordemos el mensaje anterior con respecto al pedir, y miren lo que dice Mateo 7 al 11, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá, llama, toca. Y dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Si tú buscas en el nombre de Jesucristo al Padre de los cielos y en el poder del Espíritu Santo, Él siempre te dará buenas cosas que se lo pidas. Asa ya no le pidió a Dios, pues entonces no recibió, porque el que pide recibe. Pide, y entonces recibe. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver, porque aquella persona que vino a mí me dijo, ay, tengo una mala relación con mi esposa y me encontré al amor de mi juventud y ora a Dios para que me cambie la mujer por esa que es el amor de mi juventud. Dije, no necesito ni orar, eso está fuera, eso habla de hacer las cosas conforme a tu parecer y para tu deleite y no de hacer las cosas como Dios quiere. No, definitivamente no lo voy a hacer. Bien, vamos a ver dónde está eso. Ya hemos usado de ese pasaje, Santiago 4, del 2 y 3, y dice, codiciáis, rompamos con la codicia, y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. O sea, lo haces con tus fuerzas, no te humillas, no pides a Dios, no lo hagas con tus fuerzas, porque no pedís. ¿Ya viste? Porque no pedís. Pide. Pero para eso se necesita una vida de oración, de comunicación y comunión con el Espíritu Santo. Por eso empecé dándote esa salutación de tal manera, aunque lo hacemos también al final. Hoy quise tomarla también como una salutación inicial. Y dice, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pide. Y dice, pedís y no recibís, porque leímos, el que pide recibe, pero ya pedí y no recibí, porque pides mal. Pide bien. El leproso pidió bien. Señor, si puedes limpiarme, Señor. Entonces lo estaba reconociendo. Y dice aquí, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y dice ahí, ¿verdad? Bueno, estoy leyendo aquí Santiago 2 y 3. Ahora vamos para ubicarnos. Y muy conocido, Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Y dice la Escritura, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Tienes que aprender a alinear tu voluntad a la voluntad del Señor. ¿Sí? Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos, ¿sí?, que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Fíjese bien cuántas veces está el verbo pedir, que si pedimos conforme a su voluntad, ¿sí? Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Otra vez está el pedir 2 veces, y tenemos las peticiones, viene de pedir, que le hayamos hecho. Entonces, ahí está, pedir con claridad, pedir específicamente. Mire lo que hizo el leproso, estamos en el versículo 2, obteniendo toda esta síntesis. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres,
puedes limpiarme. Bien, vamos a dejar ahí y vamos a ver, ¿sí? Versículo 3, el resultado. Tanto el versículo 3 como el versículo 4 son el resultado. Pero vamos a ver, analizar el 3. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesucristo el Señor siempre extenderá su mano y te tocará. En su mano reside el poder de Dios. Vamos a ver, Habacuc capítulo 3, versículo 4, muy conocido este pasaje, ¿sí? De cada uno de nosotros, de los que buscamos las escrituras. Y el resplandor fue como la luz, y rayos brillantes salían de su mano, y ahí estaba escondido su poder. Vamos también a ver la oración final. ¿Cuál era el concepto que tenía nuestro hermano David al final de su vida? Primer libro de las Crónicas, capítulo 29, versículo 12. Vamos hasta allá y vamos a gozarnos en esa oración tremenda y vamos a tomar una porción de esa oración, de esa declaración de fe. Las riquezas y la gloria proceden de ti, tú dominas sobre todo, en tu mano está la fuerza y el poder. En la mano de Jesucristo está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. También hay una delegación de poder, ¿sí? Entonces nuestra mano, si creemos, se vuelve la mano del Señor Jesús, porque Él dice, en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Vamos allá y nos regresamos y vemos ahora allá en Marcos capítulo 16, muy conocido y por algunos no aceptado, porque dicen que esta palabra no está en los escritos más claros, pero está en los escritos más antiguos, aunque sean escritos dañados y comprobados con contextos después. Marcos 16, 17, 18. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Crees? Te van a seguir estas señales. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, vea qué dominio, aún sobre el reino animal, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahí está, nuestra mano, si creemos, se vuelve la mano del Señor Jesús. Hechos 5:12, que ya lo hemos usado varias veces y lo vamos a volver a usar en esta hora. Vamos hasta allá. Y dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Por la mano ¿de quién? De los apóstoles, de los siervos, se hacían muchos señales y prodigios. Hechos 19, 11 y 12. Vamos a ver el caso de la vida de Pablo que nos testifica el Señor. Hechos 19, 11 y 12. Y hacia Dios, es Dios el que nos entrega su poder para dar poder a todos. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. No es nuestro poder, es un poder delegado. De la manera que aún se llevaba a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Muy bien. La sanidad de ciertas enfermedades o plagas es un acto de limpieza. Se necesita ser perdonado y limpiado del pecado que es la causa de la enfermedad. El Señor Jesucristo lo sigue haciendo. Su decir en misericordia es, y mire lo que contestó el Señor Jesucristo: sí, quiero ser limpio. Ah, qué hermoso. Un cáncer tiene que ser primero limpiado de esas células que se degeneran. Ciertos virus necesitan ser limpiados. Ciertas enfermedades, ciertas plagas necesitan ser limpiados. Entonces, lo primero que tenemos que estar nosotros mirando, que tengamos, si esto en su mayoría viene por causa de pecado,
lo confesemos, lo reconozcamos, nos arrepintamos, sean perdonados y limpiados por la sangre de Jesucristo, por su palabra y por la obra de su Espíritu. Sí, el Señor Jesús nos sigue diciendo en misericordia: quiero ser limpio. Quiero ser limpio de esta plaga, de esta enfermedad terminal, y ser sano. Entonces la enfermedad y la plaga desaparecerá, porque así dice, y al instante su lepra desapareció. Y algunos dirán: pues en el caso mío no fue así. Pues debiera de ser así, pero algunos necesitamos que Dios prolongue para que nuestra fe sea afirmada, para que nuestra confianza en Él sea afirmada. Pero esto debiera de acontecer. ¡Qué gran milagro! Limpiado en un instante. Jesucristo nos puede limpiar en un instante. Claro que puede, y lo quiere hacer otra vez. Veamos el versículo 4. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Acuérdese que este leproso estaba sujeto todavía a la ley de Moisés. Cristo aún no había sido crucificado, no había sido sepultado, resucitado y glorificado, y no se había levantado todavía la iglesia, no había sido derramado el Espíritu Santo para levantar la primera iglesia que el Señor había prometido en Mateo 16. Pero eso es otro asunto. Vamos a dejar ese comentario ahí, ¿sí? Nosotros tenemos que ver ahí algo muy importante en esta hora. Lo que dice este versículo 4, lo que nos toca hacer a ti y a mí es reconocer la obra de Dios en mi alma y en mi cuerpo. Sí, porque esto fue una obra que Dios hizo en el alma del leproso y en su cuerpo. Sí, agradecer y nunca olvidar lo que Dios en su gracia ha hecho en nosotros. Es su gracia, no merecemos, es su gracia. Nuestra ofrenda debe de ser continua y permanente. Sí, presenta tu ofrenda. Oh, qué triste. ¿Cuántos han recibido de parte del Señor una limpieza? Yo recuerdo gente que ha sido limpiada del cáncer y ya luego se les olvida, y no hay una ofrenda de gratitud y acción de gracias, fruto de labios que confiese el nombre de Jesús en gratitud de continuo y permanente. Aún se olvidan, se alejan y dejan de tener comunión con el Espíritu Santo. Qué triste. Obedecer de ahora en adelante la palabra de Dios, porque le dijo: ve y haz lo que está indicado por Moisés, lo que Dios le había enseñado a Moisés, lo que le había dicho que fuera la ley. Y ahora Dios nos ha dejado su palabra. Hay que obedecer de ahora en adelante la palabra de Dios para que no volvamos a caer en esa causal de pecado, para que seamos obedientes a su palabra y hagamos su voluntad. Sé fiel a Dios y no vuelvas al camino equivocado y a la vana manera de vivir. Sí, entonces todo esto hizo el Señor. Este fue el resultado. Vamos a ver ahora el caso del siervo del centurión. Mateo 8, del 5 al 13. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que aún en Israel, que ni aún en Israel, he hallado tanta fe. Yo digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vamos a analizar esta porción. En el versículo 5 se nos dijo que vino al Señor Jesucristo, este centurión, sin méritos y sin derecho. A él vino. Él
era un soldado que comandaba 100, por eso se le llama centurión en el ejército de los romanos, en el gobierno, en el imperio de Roma. Era sin méritos, era sin derecho. No tenemos nosotros ningún mérito, ningún derecho, pero debemos venir al Señor Jesucristo. Vino al Señor ¿cómo? Rogando y humillándose, ya eso lo hemos visto. Debemos hacer a un lado nuestra alta posición e importancia en el sentido del lugar que estaba allí en Capernaum. Él tenía una alta posición e importancia, sí, y no tomó en cuenta eso, porque él consideró que Jesús es más alto. Él es el alto y el sublime, y la Escritura dice, sobre un alto hay otro más alto, y sobre ese alto hay otro más alto, y la Escritura nos habla en Isaías 57:15, que el Señor es el alto y el sublime. Entonces nosotros estamos acercándonos al más alto, y este centurión reconocía que alguien que estaba ahí, Jesús, era más alto. Su posición no alcanzaba su importancia, es nula ante ese Jesús que tiene una posición mucho más alta y más importante. ¿Qué nos dice el versículo 6? ¿Sí? Un decir de intercesión, rompiendo el egoísmo y practicando la misericordia. Mire nada más, le dijo este criado, le dijo este centurión: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. No pidió por él, sino pidió por otro. Se puso en la brecha, intercedió, rogó, suplicó, rompió el egoísmo. Es lo que tenemos que hacer a veces, y practicó la misericordia. ¿Cuántas cosas podrían cambiar en nuestro derredor? ¿Cuántas cosas cambiarían con nuestros parientes, con nuestra descendencia, si nosotros nos paráramos en la brecha y rompiéramos el egoísmo y intercediéramos y practicáramos la misericordia, pidiéndole al Señor su benignidad, y siendo nosotros practicantes de esa misericordia y de esa benignidad, y viniéramos al Señor? ¿Cuántas cosas cambiarían en la iglesia? ¿Cuántas cosas cambiarían entre los siervos y los santos? Al menos inténtelo. Yo sé que muchos no querrán recibir lo que nosotros estamos haciendo en la voluntad del Señor y en el poder del Espíritu Santo, pero de todos modos vamos a hacerlo. En un momento dado el Señor nos puede otorgar esto, y cuántas cosas cambiarían en nuestra nación y en las naciones si tomáramos la posición y la actitud de intercesión que rompió el egoísmo de este centurión y practicó la misericordia. Versículo 7, creer que Jesús está siempre dispuesto y no tiene límites. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Yo tengo que creer que Jesús está siempre dispuesto. Él está aquí. Yo dije que Él está presente, que si lo invocamos está con nosotros, que anda con nosotros, está sobre nosotros, está en nosotros por su Espíritu Santo. Jesús está siempre dispuesto, no tiene límites. No le pongas límites al Señor. Él es el Todopoderoso. Veamos el versículo 8. Reconocer a Jesús como Señor, nuestra indignidad, y que Jesús tiene palabra de poder y autoridad para sanar. Y dice aquí, ¿verdad? Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Tenemos que reconocer que Jesús es Señor, y que nosotros somos indignos, y que no tenemos merecimiento alguno. No hay en nosotros dignidad alguna, y Jesús tiene para nosotros palabra de poder. Ya lo vimos en Hebreos, que nos sostiene con la palabra de su poder y autoridad para sanar. En este caso no había un acto de limpieza y sanidad. En este caso había un milagro y una sanidad, porque estaba paralítico y gravemente atormentado. Quizá había dolores, y estaba este siervo del centurión totalmente atormentado. El versículo 9 dice: porque yo también soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Declarar que estamos bajo autoridad. Él dijo: yo soy hombre bajo autoridad. Él estaba bajo autoridad de los generales y de los gobernadores. Él estaba bajo autoridad de los tribunos. Él estaba bajo autoridad de César en cuanto a los hombres. Pero ahora él estaba diciendo: en este momento me pongo bajo tu autoridad. Declaro que estoy bajo autoridad. Declare usted que usted es hombre o mujer bajo autoridad. Declaro yo, Ernesto Gleason García,
García que soy un hombre bajo autoridad. Declaro, como Ernesto Gleason García, que soy un hombre bajo autoridad. Declaro como Ernesto Gleason García que soy un hombre bajo autoridad, que soy un siervo bajo autoridad, que soy un siervo bajo autoridad, que soy un siervo bajo autoridad, que soy un santo bajo autoridad, que soy un santo bajo autoridad, que soy un santo bajo autoridad. Estamos sujetos y sometidos. A eso nos invita la palabra. Y vamos allá a Efesios 5:21, muy conocido, y vamos a confirmar esta palabra que hay en esta hora para que tu corazón se afirme. Y dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué nos dice Filipenses 2:3? Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, vea usted la humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Oh, sí, bendito sea el nombre de Dios. Vamos a primera de Pedro 5:5, muy conocido, y nos vamos hasta allá, a primera de Pedro 5:5, y estamos ahí acercándonos a esta palabra. Y dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos, todos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Oh, estamos sujetos y sometidos. Vimos estos 3 versículos. Esto implica humildad, implica modestia en el corazón, implica allanar la sabiduría, que lo torcido se enderece, que dejemos a un lado la altivez. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Y que actuemos y hablemos bajo órdenes. Fíjese bien, tenemos que actuar y hablar bajo órdenes. Dijo: soy hombre bajo autoridad, pero digo, entonces voy a actuar y voy a tomar autoridad. Nadie puede decir que tiene autoridad si no está bajo autoridad. Tenemos que estar bajo autoridad. Nosotros, los siervos de Dios y los santos, estamos bajo la autoridad de Cristo. Entonces tenemos también que dar órdenes, hacer declaraciones de fe, decretos. El ejemplo del Señor Jesucristo es claro. Él actuó y habló bajo órdenes. Vámonos allá a Juan capítulo 7. Vamos hasta allá a ver la palabra de Dios. Juan capítulo 7. Vamos a ver qué dice la Escritura. No les he dado los versículos 16 al 18, y dice la Escritura de esta manera: el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesucristo no habló por su propia cuenta. Vea el 18: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, que es verdadero, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Entonces Jesucristo no habló por su propia cuenta, sino bajo órdenes. Comprobémoslo. Juan 8, 26, 28 y 29, a la vueltecita, y dice: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Él estaba bajo sometimiento, bajo sujeción, bajo la autoridad en este momento, como hijo de Dios, como el Dios encarnado, como el Hijo del Hombre, como el Mesías enviado, como el Señor en esta tierra, como Jesús el Salvador. Pero el que me envió es verdadero, y yo lo he oído, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Lo que él oyó del Padre es de lo que hablaba al mundo. Vamos al 28 y 29. Y le dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo. Jesucristo no hizo nada por sí mismo, sino obró en envío bajo órdenes, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Aquí estamos hablando la importancia de darle lugar en la sujeción y en el sometimiento al Señor. Yo estoy bajo órdenes y el Señor entonces está conmigo. No me deja solo, ¿sí? Y yo voy a hacer siempre lo que le agrada. Voy a obedecer su palabra, voy a hacer su voluntad. Bendito sea el nombre de Dios, ¿sí? Ese debe ser nuestro concepto y modo de vivir, que nosotros actuemos y hablemos bajo órdenes, y que el ejemplo del Señor Jesucristo es contundente. Vamos a seguir viendo este versículo 9. Una obediencia perfecta en el oír y en el hacer de lo que indica nuestra autoridad de nuestro superior. Entonces
estamos, por eso se maravilló el Señor Jesucristo, porque él estaba diciendo, yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va. O sea, como estamos aquí diciendo, una obediencia perfecta en el oír y en el hacer de lo que indica nuestra autoridad, de nuestro superior. Y dice, digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Entonces le estaba diciendo, ahora yo estoy bajo autoridad, dime a dónde voy y voy, y dime ven y vengo, y dime haz esto y lo haré. Eso es lo que le estaba diciendo el centurión al Señor Jesucristo. Una obediencia perfecta que a veces no hemos tenido en el oír, en el hacer de lo que indica nuestra autoridad, de nuestro superior. Vamos a ver el resultado 10 y 11. Y dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto digo que aún en Israel ha hallado tanta fe. El resultado, una fe en cantidad, una fe en abundancia, tanta fe. Habla de cantidad y hoy necesitamos. Mire lo que nos está hablando hoy. Finalmente todos estos requisitos llegan a un punto, a fortalecer la fe, a aumentar la fe, a darnos fe en cantidad, que no sea escasa, sino que sea abundante. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Ahora nos está diciendo cuál es el otro resultado de todos estos requisitos. Una posición y un lugar privilegiado con los patriarcas, porque está hablando de Abraham, de Isaac y de Jacob, para gobernar y reinar con el Señor Jesucristo en su reino. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Estamos en una posición privilegiada todos estos, y ahora nos saltamos porque el 12 está hablando de algo. Si el pueblo de Israel como pueblo eran los hijos del reino, no han querido creer en esto, no han querido obedecer, no han querido hacer las cosas como las deben hacer, no se han sujetado, no se han sometido a Jesús, al Mesías, al Señor. Entonces serán echados a las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Muchos dicen que solo falta y que son salvos y que solo falta que ellos vengan a Jesucristo. Pues si no vienes a Jesucristo, el Señor dijo bien claro, y se los voy a leer allá en Primera de Juan capítulo 5, vamos hasta allá, en Primera de Juan capítulo 5, y vamos a leer algo que el Señor dice, cuál es el testimonio del Señor. 1 Juan 5:11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y dice el 12, el que tiene al Hijo tiene la vida. Si los hijos de Israel no tienen al Hijo, no tienen la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El Hijo del reino de Israel que tiene al Hijo tiene la vida, y si no, no tiene la vida. Y si no tienen la vida, están sujetos a condenación. Esto para quitar ideas torcidas que a veces se ha dado entre los mesiánicos, entre los cristianos mesiánicos, en forma de doctrina de error equivocada. Yo no tengo nada y ruego, clamo porque el pueblo de Israel sea salvo, pero ellos tienen que venir al conocimiento del Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Mesías, como Jesús el Salvador, como el Señor de su vida, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Terminamos en esta hora el versículo 13 y dice, entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Jesús te dirá, ve, estás bajo mi autoridad, como creíste te sea hecho. La sanidad y el milagro te será hecho y te será dado. Terminamos con esta conclusión. Ha llegado el tiempo de venir al Señor Jesucristo. Es tan importante que nosotros tengamos todos estos requisitos para recibir sanidad y para recibir otras cosas, porque van a ser requisitos o elementos similares. Quizá algunos que se aumenten, pero estos van a permanecer. Ha llegado pues el tiempo de venir al Señor Jesucristo. Él siempre quiere, como vimos. Él está dispuesto, siempre quiere
versículo 7 de Mateo 8. Sí, tengo que creer que Jesús siempre está dispuesto, siempre quiere, no tiene límites. Él siempre quiere. Tú y yo debemos someternos a su autoridad, obedecer perfectamente y ejercer la fe en cantidad. Ya basta de una fe tan escasa, de una fe que en esta hora debiera de ser multiplicada, debiera de haber cantidad. Qué triste que los hijos del reino no tenían fe, eran incrédulos o eran de muy poca fe. Pero, amado hermano, este centurión, este gentil, y espero que así seas tú, tuvo una cantidad, tuvo una fe multiplicada, tuvo abundancia de fe. Espero que tú tengas todo eso como una experiencia en tu vida. En el nombre de Jesucristo, así lo declaramos. Amén. Padre, queremos que se confirme esta enseñanza en el corazón de cada uno de nuestros hermanos en Cristo Jesús. Si es que verdaderamente son hermanos, si es que verdaderamente están creyendo la palabra de Dios, que ya tú quites el velo de los ojos, que tú quites y limpies las escamas, que tengan ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender, y entonces tú los sanes y nos sanes. Señor, es necesario que en esta hora nosotros podamos recibir esta palabra y venir para declarar esta palabra y hablar ya de un Cristo presente, de un Cristo en continuo presente, de un Cristo que tiene control sobre mi presente y sobre mi futuro, de un Cristo que no es ese Cristo histórico, no es ese Cristo que hizo milagros, prodigios, señales, que demostró gran poder. Me asombra lo que hizo, sino que hoy tengamos un Cristo que hace estas cosas igual, milagros, prodigios, señales, sanidades, limpiezas, proezas, portentos, cosas terribles, cosas que nos lleven al asombro. Hoy tenemos ese mismo Cristo. Hoy Él anda conmigo, Él está conmigo, Él está sobre mí, Él está dentro de mí. Así es que hoy yo estoy cambiando. Este es mi momento y el momento de Cristo. Este es el momento en que yo tengo que cambiar y entrar a estas cosas sencillas, pero tan profundas, la insondable sabiduría del Señor y los inescrutables caminos del Señor están puestos delante de mí. Que el Espíritu Santo me ayude y que yo pueda recibir en esta hora, que sea alumbrado los ojos de mi entendimiento para comprender cuál es la supereminente grandeza del poder de su fuerza para con nosotros los que creemos. En el nombre de Jesucristo, vamos adelante, vamos hacia mirar que el poder de Dios es actual, que el poder de Dios es para este momento y para cada momento, que el poder de Dios permanece para siempre, dado en el nombre de Jesucristo y dado por la persona que Él dejó con nosotros, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Gracias, Padre de las luces. Gracias, Padre de los cielos, por tu promesa. Gracias, Dios uno, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Gracias, porque estoy claro y he reflexionado que Dios es uno, arriba en los cielos y abajo en la tierra. En el nombre de Jesucristo, gracias por todo esto. Ahora, me costará trabajo ministrar. Si hoy tienes fe, si hoy cumples todos estos requisitos que hemos visto, que buscas al Señor, que estás dispuesto a recibir sanidad y limpieza, o limpieza y sanidad,
que vienes al Señor en la condición, en la necesidad de que vives, que no tomas en cuenta lo que dicen otras gentes para robarte y hurtarte tu fe, que te humillas, que declaras que Jesucristo es el Señor, sí, y que Él lo aprueba porque lo haces de lo profundo de tu corazón, que pides con claridad, bendito sea el nombre del Señor, y que vienes al Señor sin méritos, sin derecho, que ruegas al Señor y te humillas, sí, y que haces a un lado tu soberbia y tu orgullo y quizá tu alta posición e importancia, y reconoces que Jesús es el alto y es sublime, que decides tener una comunión, una vida de oración, un diálogo, una intercesión, que rompes todo egoísmo y que vienes para practicar la misericordia y la benignidad, que crees que Jesús siempre está dispuesto, que no hay límites, que reconoces a Jesús como el Señor y que no es que tu indignidad, y que Jesús tiene esa palabra de poder y autoridad para sanar, que declaras que estás bajo autoridad, que tienes una obediencia perfecta. Entonces, ahora en el nombre de Jesucristo, por la fe en el nombre de Jesucristo y bajo todos estos requisitos, venimos ante ti, Señor, extendiendo nuestras manos al cielo, levantando nuestra alma y nuestro corazón, parándonos en la brecha, Señor, por todos y cada uno de los que son tus siervos y tus santos, para rogarte, oh Señor, que vengas, y si hay plaga, que limpiar, si hay enfermedad, que limpiar, limpies, si hay causa de pecado, que limpies por tu sangre de todo pecado, por tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo, y que, oh Señor, tú vengas y traigas sanidad, que quites toda dolencia y achaque, Señor, y que no importa qué clase de enfermedad o de plaga haya, tú tienes el poder para limpiar, tú tienes el poder para sanar, para hacer el milagro. Tú tienes el poder de librar a aquellos que son atormentados, como el paralítico que era gravemente atormentado, siervo del centurión. Padre, venimos ante ti. Sana, Señor, porque tú eres nuestro sanador. Jesucristo, tú sanas toda dolencia y enfermedad. Sana en el nombre de Jesús, en el poder de tu Espíritu Santo. Haz la obra. Tú siempre quieres, tú siempre estás dispuesto. No hay límite en tu poder. Tú lo puedes hacer a través de esta oración, porque tú estás presente en todo lugar, porque tú eres omnipresente. Gracias, porque tu Espíritu Santo está en derredor de todo aquel que ha invocado el nombre de Cristo, porque el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Si somos de Cristo, el Espíritu de Cristo está en nosotros, mora en nosotros, está con nosotros, está sobre nosotros. Gracias, somos de Cristo. Sánanos, vivifícanos, Espíritu Santo. Así también tomamos toda autoridad sobre el reino de las tinieblas, y al norte, al sur y al oriente y poniente, teniendo toda autoridad, porque somos siervos y siervas bajo autoridad. Tomamos y reprendemos al enemigo en el nombre de Jesucristo y deshacemos toda obra de las tinieblas, y caiga en esta hora toda cadena y seamos libertados de todo lazo del diablo. Oh sí, Señor, y ya no quedemos cautivos a voluntad de Él. Seamos en esta hora libres y puestos en libertad de toda opresión, porque tú, Jesús, fuiste ungido con Espíritu Santo y poder, y como anduviste haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba contigo. Este es el Jesús, este es el Mesías, este es el Señor que nosotros tenemos. Señor sobre el reino de las tinieblas, Señor sobre toda creación, sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero. Oh Señor, sé exaltado, Jesucristo, en esta hora, y que toda rodilla se doble de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, es Dios, y para gloria del Dios Padre.
Amén, amén, amén. Y así también en esta hora, entonces, si tú eres el que nos sustentas con la palabra de poder, que venga también milagrosamente el sustento, Señor, porque vemos una lucha tremenda que a través de los juicios, Señor, que han venido y de que ha sido soltado el reino de las tinieblas y que el devorador a veces está viniendo, Señor, para dañar nuestra era, para dañar nuestra fuente de recursos, para dañar nuestra economía. Lo reprendemos, Señor, conforme a tu palabra y declaramos que no tiene parte ni suerte con nosotros y reprendemos ese espíritu de empobrecimiento, de pobreza, ese espíritu, amado hermano, es reprendido de carestía y estamos declarando que tú vas a ser en nosotros la excepción y que tú vas a traer sobre nosotros la provisión sobrenaturalmente y naturalmente. Tú lo vas a hacer porque somos tus hijos, porque tenemos tu fe, Señor, y como creímos no se ha hecho. Así tú nos has dicho, ve y como creíste, te sea hecho. Recibimos la provisión, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a despedirnos, como acostumbramos. Ahí, como está escrito en ese capítulo 6, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová ponga sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás tu nombre sobre nosotros, Señor Jesucristo, y nos bendecirás. Gracias, Señor. Nos encomendamos como empezamos. A la gracia del Señor Jesucristo, que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, ahora y por siempre. Amén. En todo y en todo lo que somos, hacemos y tenemos. Gracias, Señor. Amén. En Cristo Jesús, y en el poder de tu Espíritu Santo, y conforme a la potencia de tu gloria. Amén.